Recuerden, hemos venido desarrollando una serie de enseñanzas que bajo el título La verdad que todo hijo de Dios debe conocer. Y lo que hemos enfatizado en esta serie de enseñanzas es las cosas básicas, elementales, fundamentales que nosotros debemos interiorizar y a la vez compartir a las nuevas generaciones. ¿Qué es lo que sí o sí todo hijo de Dios debe conocer? ¿Qué es de alguna forma eso que si conozco me va a permitir mantenerme anclado en el centro de su propósito? Y les confieso algo, yo después de revisar, repasar, mirar, volver como a ubicarme en las tres declaraciones que hemos estudiado y articulado en torno a esa verdad que debemos conocer, yo decía yo creo que eso es más que suficiente, porque otra vez estamos hablando de lo básico, ¿cierto? Entonces yo decía, necesitamos conocer que Dios es preeminente. Recuerden, la primera cosa que aprendimos, Dios es preeminente. Y es preeminente porque es soberano y cumple su voluntad. Nada está por encima de Dios y nada pasa por fuera de su voluntad. Nada ocurre por fuera de su voluntad. Necesitamos entender eso, que las nuevas generaciones crezcan sabiendo eso. Dios es preeminente. Amén. Lo segundo, que la segunda verdad que aprendimos es que el fin último de todo es Cristo. Todo fue hecho en Él, por Él y para Él. O sea, el objetivo es que Cristo sea el todo en todos, ¿no? Entonces, que nosotros y las nuevas generaciones crezcan entendiendo eso. Que podemos hacer muchas cosas en la vida, podemos tener profesiones, levantar empresas y todo lo demás, pero si todo eso que hacemos no está conectado a la manifestación de Cristo, no tiene sentido, no tiene sentido, porque todo es hecho por Él, en Él y para Él. Él es el fin último de todo. Pero también aprendimos que la comunión personal con Dios es vital, es necesaria, ¿sí? Entonces yo decía, yo tengo claro que Dios es preeminente, pero por otro lado entiendo que todo se trata de Cristo y vivo esa verdad en el marco de una comunión permanente con Él, ¿sí? Yo decía, pues con eso en mente, un chico puede crecer en medio de todas las presiones de esta generación. Bueno, y alrededor de la comunión acotamos varias cosas, pero resumí aquí tres de ellas para que usted las tenga ahí pendientes, ¿cierto? Tres cosas que otra vez ya las dijimos muchas veces, solo las menciono así en forma rápida. La idea es pasar de una relación por necesidad a una comunión por deleite. No es que solo nos acercamos a Dios para pedirle, sino que disfrutamos de estar con Él, ¿cierto? La comunión es un deleite permanente, no una cita programada. Podemos programar citas con el Señor, pero la comunión es algo 24/7. Todo el tiempo tenemos que estar en comunión con Dios. Y en esa línea terminamos diciendo, la comunión no se reduce a un encuentro. O sea, yo tuve comunión con Dios porque me encontré con Él. No, la comunión lo que genera es una transformación. Yo soy transformado a la imagen de aquel con quien me deleito todo el tiempo, a quien contemplo todo el tiempo. Entonces el objetivo de la comunión no es lograr un encuentro. No, el objetivo de la comunión es generar una transformación. Entonces, pensaba que esas tres expresiones, esas tres declaraciones, en últimas se constituían como en lo básico, lo esencial que podríamos darle a las nuevas generaciones. Y ya iba a dar por cerrada, clausurada la serie hasta ahí. Pero pasó algo muy interesante porque el fin de semana pasado estuve compartiendo en una iglesia que me invitó a predicar durante su aniversario y fue muy curioso porque me pusieron a leer, a estudiar, a repasar, porque lo que querían, el tema del que quería que les hablara era de los acontecimientos futuros, ¿no?
Entonces querían que les hablara en las diferentes charlas de los acontecimientos futuros. Entonces, bueno, fue un bonito ejercicio de estudio, de repaso, de tantas cosas. Pero en medio de las exposiciones que compartí con ellos, algo se iluminó en mi entendimiento conectado con lo que veníamos hablando. Y de ahí viene esta cuarta verdad que quiero sumar en esta mañana. Ya creo que ahora sí, ya después de esta, mentira, no sé, pero en mi programación ya creo que aquí, aunque les anticipo que hoy no terminamos, pero hoy llegamos al punto. Escuche. Recuerde, Dios es preeminente, Cristo, el fin último de todo es Cristo, la comunión personal con Dios es vital y necesaria. Y la cuarta, Cristo viene pronto. Otra vez, necesitamos tener claridad y que las nuevas generaciones crezcan entendiendo que Cristo viene pronto. Pero todo completo. Cristo viene pronto. Amén. Y mire, ¿qué es lo que ha pasado con la segunda? El asunto de la segunda venida de Cristo es una doctrina cardinal del Nuevo Testamento. O sea, en el Nuevo Testamento todo el tiempo se nos alienta a esperar la segunda venida de Cristo. Y uno puede apreciar que incluso la primera generación, lo que nosotros llamamos la iglesia primitiva, vivió alentada por esta expectativa, ¿no? Todo el tiempo. Es más, ¿recuerdan cuál era el saludo de la iglesia primitiva? ¿Cómo se saludaban ellos cuando se encontraban? ¿Alguien recuerda cómo era? Maranata, que significa Cristo viene pronto. Entonces, ellos no se encontraban y se saludaban, hola hermano, ¿cómo está? ¿Cómo le fue? No. Maranata, Maranata. Todo el tiempo se estaban diciendo, Cristo viene pronto. Los escritores de las cartas canónicas nos exhortaron a estar listos ante la inminente venida del Señor, ¿no? Pero el Señor finalmente no vino, ni en esa generación, ni en la siguiente, ni en la siguiente. Y entonces pasó algo muy interesante con esto de la venida del Señor. Hoy, en la praxis de nuestra fe, esto de la venida del Señor dejó de ser protagónico. Repito, la venida del Señor es uno de los mensajes cardinales del Nuevo Testamento. Pero hoy, en la iglesia de hoy, este mensaje dejó de ser protagónico. Y es curioso, la segunda venida del Señor visita los púlpitos e invade las redes sociales cuando surge alguna señal, alguna catástrofe, alguna situación. Entonces la iglesia se siente como obligada a explicarle al mundo lo que está pasando y de paso aprovecha esa coyuntura para presentar el evangelio. ¿Sí? Pero de resto, cuando ya pasó lo de la guerra, resulta que la guerra de Rusia y Ucrania no desató la tercera guerra mundial, sino que ya lleva meses ahí esto y ya se acabó. Resulta que la pandemia se terminó, o por lo menos se está terminando, no sé qué, pero ya, entonces, somos reactivos frente a ese tipo de cosas. Y otra vez, nosotros tenemos como épocas, ¿no? En que el tema de la segunda venida se vuelve muy recurrente. Recordaba esta mañana que teníamos casi que el repertorio de nuestros coros solo eran de la segunda venida, ¿no? Ya viene Cristo, señales hay, almas salvadas, viene a buscar, los que durmieron se quedarán. Bueno, algunos, me siento como jurásico aquí en medio de ustedes. Pero esos eran los coros que cantábamos, ¿no?
Esto, como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. Eso lo dice la Biblia y ella no puede mentir, pues su venida será como ladrones. Vea, por ahí hay otros del Jurassic Park conmigo aquí, ¿cierto? Pero esos eran los coros, ¿cierto? No cantábamos. Ahora, busque usted hoy en el repertorio de los coros alguno que hable de la segunda venida. Y otra vez, no estoy diciendo vamos a cantar de la... No, lo que quiero que note es que esto es un asunto que se fue de la praxis de la iglesia. Y entonces, escuche esto, como doctrina, pocos lo ponen en duda. O sea, nadie pone en duda el hecho de que Cristo viene otra vez, ¿o no? ¿O hay alguno aquí que dude que Cristo venga otra vez? No, Cristo viene, eso nadie lo pone en duda. Ahora, el asunto es que eso se volvió irrelevante para la iglesia y sobre todo para las nuevas generaciones. Pues sí, Cristo viene, pero si no viene no importa, o sea, seguimos, igual nos toca y lo más probable es que no venga por estos días, pero sí. Pero escúchame, Cristo viene pronto, pronto. Y en este punto yo creo que es válido hacernos algunas preguntas que a mi juicio la historia de la interpretación bíblica le ha dado la espalda y ha dejado como de escarbar en torno a eso. Por ejemplo, la pregunta sería, si la iglesia primitiva, la iglesia primera, veía la venida de Cristo como algo inminente, es más, estaban convencidos que iba a venir en la generación de ellos. Y estaban ahí, se alentaban y nosotros los que quedemos y estaban hablando así en esos términos, ¿sí? Si ellos estaban tan convencidos de eso, pero no ocurrió, ¿qué fue lo que no entendieron? Porque ellos estaban convencidos de eso, vivían para eso, se alentaban por eso, pero ahorita que Cristo no vino. Y entonces uno dice, muchos comentaristas que tocan el tema mencionan que eso fue lo que pasó, que ellos no entendieron, que probablemente ellos asumieron para el presente algo de lo que Dios les estaba hablando para el futuro. Entonces uno dice, bueno, pero escucha, si nosotros aceptamos eso, la cosa resulta mucho más peligrosa. Porque es que resulta que estos que estamos diciendo que no entendieron fueron los que escribieron este texto sagrado, los que Dios usó para escribir este texto sagrado. Entonces uno se preguntaría, si no entendieron eso, ¿qué otras cosas no entendieron? Y de pronto hoy tenemos un texto ahí que está lleno de cosas que ni ellos entendieron. Entonces nota, se torna peligroso que nosotros nos tomemos la atribución de decir, esto lo pusieron ahí, pero realmente ellos no entendieron de qué se trataba, esto no sé qué, y ya nos convertimos como en jueces de la canonicidad del Nuevo Testamento. Y ojo, nosotros creemos en la inerrancia del texto bíblico, que Dios a través de su Espíritu inspiró a personas que, si bien escribieron de su puño y letra, fueron inspirados por Dios desde el principio hasta el fin del proceso. ¿Sí? Amén. Entonces yo creo que la pregunta debería ser diferente. La pregunta no es qué es lo que ellos no entendieron, sino más bien qué es lo que nosotros no hemos entendido. ¿Qué es lo que ellos sí tuvieron claro, pero nosotros no hemos entendido? Y eso es lo que quiero que hagamos hoy. Y pues no hay el tiempo para revisar con mayor profundidad muchas cosas, pero quiero que centremos nuestra atención en la mirada de un pasaje que siempre que hablamos de estos temas a mí me gusta usar ese pasaje. Incluso yo comentaba que en una ocasión tuve la oportunidad de dar escatología en el seminario y casi todo el curso lo di en torno al estudio de este pasaje. Y me gusta porque este es un pasaje donde es Jesús mismo el que habla. Ante la pregunta que le hacen de cómo va a ser su segunda venida y cómo van a ser el final de los tiempos, Él mismo les dice cómo. Y este pasaje lo hemos estudiado ya aquí, pero vamos a mirarlo nuevamente ahí en Mateo capítulo 24.
Mateo capítulo 24. Hicimos en una ocasión toda una exposición como durante 2 años y medio más o menos, en los días miércoles del libro de Mateo. Todo el evangelio de Mateo lo expusimos versículo a versículo y fue muy especial cuando llegamos al capítulo 24. Y reitero, su paralelo en Lucas, pero me gusta porque aquí es Jesús mismo el que habla. Así que por favor, tenga abierta su Biblia en Mateo 24. Yo le voy a poner algunos versículos aquí que iré citando del texto. Vamos a estar en ese texto únicamente, pero no voy a poder leer todo el texto. Es un pasaje bastante largo, así que usted puede ir mirando ahí en su Biblia. Entonces, ¿cómo arranca el diálogo? ¿Cómo arranca Jesús el discurso? ¿No? Ahí en el versículo 3, a él se le acercan los discípulos y le preguntan, ¿cierto? Le hacen la pregunta después de que él les habla de que el templo será destruido y no quedará piedra sobre piedra. Entonces le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cierto? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y este texto es rico en detalles, en muchas cosas, pero es muy interesante porque cuando ellos le dicen, nota la pregunta, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal? Inmediatamente el Señor parece contestarles, muchachos, gracias por la pregunta, pero creo que es la pregunta equivocada. La pregunta parece que no es esa, ¿no? Y en el versículo 4, ¿qué les dice? Respondiendo Jesús les dijo, ¿qué? Mirad que nadie os engañe. ¿Qué es lo que quieren ellos que Jesús les muestre? Señales. ¿Cuáles van a ser las señales, Señor? ¿Qué es lo que podemos observar para tener claro? Y él les dice, vean, ojo, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Miren que nadie los engañe. Y comienza a mencionarles una serie de cosas. Vea, van a haber señales, vendrán hambres, pestes, guerras, rumores de guerras y todo lo demás. Y es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, no dejen que las señales los engañen. Escúchame, por favor. Las señales son dadas por Dios para darle testimonio al mundo, no para que sean un distractor de la iglesia. Lastimosamente la iglesia vive distraída por las señales. Que surgió la pandemia, entonces todos nos corrimos a pisotear el virus, a reprenderlo, a sacarlo, a quitarle la corona, a no sé cuántas cosas y a cuántas tonterías y una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque entonces ahí, mire, es que eso que está ocurriendo, ese es el fin. Pero es que la escritura dice claramente, el Señor lo dijo, ustedes van a ver eso, pero aún no es el fin. Escúchame, no es un virus, no es una guerra, no es un mandatario el que determina el fin. El fin está determinado en el calendario de Dios. No te dejes distraer. Eso es lo que el Señor les está diciendo a ellos. Y les advierte de uno de los más peligrosos engaños. Le dice, ojo con los falsos cristos, porque vendrán muchos en mi nombre y dirán, míralo allí, míralo allá, y esto y lo otro. Ojo con eso, ojo con eso. Entonces cuando los discípulos piden señales, el Señor les dice, pregunta equivocada. Ojo con las señales, te puedes distraer por las señales. Y segundo, pueden aparecer cristos, Mesías, en medio de esas cosas, anunciando situaciones y tú vas a terminar siendo engañado. Pilas. Escúchame. Cuando tenemos un enfoque erróneo acerca del regreso del Señor, somos presa fácil del engaño. Mirad que nadie os engañe. Repito, cuando tenemos un enfoque erróneo de la pronta venida del Señor, somos presa fácil del engaño. Pero eso tiene una consecuencia mucho más grave que el Señor denuncia aquí. Mire lo que dice el verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué va a pasar? Que el amor de muchos se enfriará.
que el amor de muchos se enfriará. Y entonces dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y ojo, escucha esto. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo aquí, por favor? No desconectemos la expresión del discurso. ¿De qué está hablando el Señor? De la segunda venida. ¿Qué es lo que le preguntan los discípulos? ¿Cuándo será tu venida y el final del siglo? Está hablando de eso. O sea, cuando habla de que el amor se va a enfriar y que hay que perseverar hasta el fin para ser salvo, hay que entender esta expresión en ese contexto. No la saque de ahí, ¿cierto? Porque uno podría pensar que la pérdida del amor y la perseverancia está hablando de quién sabe qué cosa. No, escúchame. Hay una iglesia que está esperando la llegada del regreso de su amado. Está ahí pendiente. Está a la expectativa porque pronto va a regresar su amado. Su corazón se le quiere salir de la emoción de que su amado ya viene. ¿Sí? Pero de pronto dice, no, que mire que pasó allí, que la señal de no sé qué, que la peste ahí, empiezo a distraerse. Pero entonces no vino. ¿Y qué pasa con el amor de ese que está ahí esperando? ¿Qué pasa? Se enfría. Entonces, esto es lo que le ha ocurrido a la iglesia hoy. Escúchame. Podemos seguir teniendo amor por las almas, no sé qué, y esto, y sí. Pero hemos perdido el amor por el pronto encuentro con nuestro Señor. El amor se enfrió. Y entonces dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Y escuchen, no está hablando de la salvación eterna, no. Está hablando de salvo de eso que le acabó de advertir. ¿Sí? De que lo van a engañar, de que lo van a distraer, de que usted va a ser presa fácil de esto, de que va a ser seducido por los falsos cristos. Si usted persevera en esperar al Señor con la urgencia que esta espera tiene, usted va a ser libre, va a ser salvo de todas esas cosas, de todos esos engaños, de todas esas tonterías. Por eso te decía, si tú tienes un enfoque erróneo acerca de la segunda venida, tú eres caldo de cultivo para cualquier engaño, cualquier situación que quiera proliferar en medio de la iglesia. Y hemos visto ejemplos a lo largo de toda la historia. Un loco resulta diciendo que no, que él descubrió que la escritura dice que en el año tal, y se va por allá para una finca y se lleva y 3, 4, 5, 10, 15 familias y terminan por allá y se suicidan y no sé qué, porque finalmente no ocurrió. Y entonces, otra vez, un concepto erróneo de lo que el Señor dice acerca de su venida. Entonces, el enfriamiento del amor es la pérdida de la expectativa del encuentro, que es lo que el Señor quiere que conservemos. Perseverar es mantener la esperanza de que Él va a venir pronto. Quien vibra todo el tiempo de amor y persevera en la esperanza de un pronto encuentro, no será presa fácil del engaño. El engaño se podrá multiplicar a su alrededor, pero él se mantendrá firme. Esta es una generación que ha perdido el amor por el pronto encuentro con el Señor. El Señor viene, sí, pero si no viene, pues ¿qué importa? Sí, si no viene, ¿qué importa? Pero, y por eso es que como nunca antes, esta es una generación que está presa del engaño. Y bueno, luego sigue hablando de otras cosas ahí, habla de la abominación desoladora y algo a lo que sí debemos prestarle atención en medio de las posibles señales y todo lo demás y esto. Pero bueno, no vamos a tocar ese tema porque ya nos meteríamos en otra. Pero luego sigue reiterando sobre el engaño a la altura del verso 24, que ustedes pueden apreciarlo ahí. Pero después de que menciona eso, ahora sí, les dice a sus discípulos cómo va a ser la segunda venida. Y lo comienza a narrar a partir del verso 29. Grábese ese número, a partir del verso 29. ¿Sí? Pero miremos desde el 30, por ejemplo.
En el 30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén. ¿No le parece emocionante? Aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y entonces le dice a los discípulos cómo va a ser esa segunda venida. Y en el 36 menciona algo que otra vez yo no entiendo por qué, si es tan enfática esta mención, por qué todavía hay gente especulando sobre esto. Mire lo que dice el 36. El día del día y la hora, ¿qué? Nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Así, o sea, ahí no hay de una. Mira, eso, no se pongan a inventar, no se pongan a hacer cálculos, no se pongan a decir es que no sé qué, que el planeta yo no sé qué, que esto, que no sé qué. No se pongan con esas bobadas. Porque el día y la hora, nadie lo sabe. Pero lastimosamente hay gente que sigue siendo engañada por especulaciones de esa naturaleza. Pero mira, a partir de aquí, y aquí viene un ejercicio que quiero que hagamos juntos, que en lo personal me parece fascinante, precioso. Escuche. A partir del versículo 37, comienza a mostrarnos algunos ejemplos. Él dice: el Hijo del Hombre vendrá, la señal aparecerá en el cielo, no sé qué, y esto y lo otro. Pero luego nos dice cómo. Como es un evento que nadie ha visto, ¿cierto? Entonces dice: les voy a ilustrar cómo va a ser con algunos episodios que ustedes conocen. De eso se trata las ilustraciones, los ejemplos. Que a través de una situación conocida uno pueda tratar de tener entendimiento sobre una situación desconocida. No sabemos cómo va a ser la segunda venida, ¿sí? Entonces el Señor dice: les voy a decir cómo va a ser. Ya saben que cuándo, o sea, no se pongan a bobear con eso. O sea, cuándo, ese no es el tema. Pero cómo, les voy a decir más o menos cómo. Y usa varios ejemplos. Aquí es donde, y esta ha sido mi oración, que aquí podamos tener el entendimiento de por qué, qué es lo que no hemos entendido, que para la iglesia primitiva era tan claro. Escúcheme. Verso 37. El primer ejemplo. El primer ejemplo es sobre el episodio del diluvio, la vivencia de Noé. Mas como en los días de Noé, así será la segunda venida. O sea, el Señor dice: ustedes no saben cómo va a ser la segunda venida, pero para que tengan una idea, va a ser algo parecido a como fue el asunto del diluvio. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será. Así será. Entonces, este es un episodio real que está en la Biblia, que ellos, el auditorio primero y esta mañana todos los que están aquí conocen a la perfección, ¿cierto? Entonces dice: así va a ser la segunda venida. ¿Y qué es lo que el Señor está enfatizando aquí? Aquí hace distinción entre lo que pasó con unos y con otros. ¿Qué fue lo que pasó en el diluvio? El diluvio vino otra vez de manera repentina, como va a ser la segunda venida, así como sin que nadie sepa ni cuándo. El diluvio vino. Pero resulta que los que atendieron el mensaje de salvación a través del arca, ¿cierto? ¿Qué pasó con ellos? Se salvaron. Pero los que no, ¿sí? Incluso dice: hasta el día que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Y qué hizo? Se los llevó a todos. O sea, los que atendieron se salvaron. Los que no atendieron se fueron a perdición, ¿cierto? Y aquí hay un suceso, escuche, porque analicemos esto. Aquí hay un suceso que todos pudieron ver.
Todos. Algunos lastimosamente lo vieron mientras se ahogaban, pero todos vieron el suceso, ¿cierto? Fue un suceso que todo el mundo reconoció, que de alguna manera se dio a la luz de todo, a los ojos de todo el mundo. Entonces el Señor está diciendo, así va a ser la segunda venida. Es un suceso que cuando la señal aparezca, o sea, ya no hay nada que hacer, pero todos lo van a ver, ¿sí? Pero también va a ser un suceso en el que la segunda venida va a traer juicio, ¿sí? O sea, va a separar el trigo de la cizaña. Es un evento de separación que no pasó desapercibido para nadie. Para nadie. Repito, así va a ser la segunda venida. No va a pasar desapercibido para nadie. Todo el mundo lo va a ver, porque inmediatamente ocurra, usted va a saber de qué lado está. Usted va a saber si es trigo o es cizaña. Usted va a saber si es de los que está en el arca o de los que está afuera. Ahí, ¿sí? Pero nadie va a quedarse por ahí como espectador. No, usted, eso va a ser algo que todo el mundo va a poder reconocer, el gran evento que todo el mundo va a poder reconocer, ¿cierto? Entonces dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero luego viene otro ejemplo. Y este es un ejemplo que trae dos situaciones paralelas. Versículo 40. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Mire qué curioso. Ahora no tenemos un evento así grandote, pero nota, encabeza estos versículos diciendo, así será también la segunda venida. No, el final del verso 39. Así será también la segunda venida. Entonces dice, entonces estarán dos en el campo. O sea, ya vimos el diluvio, el evento que todo el mundo reconoció, pero ahora nos habla de algo completamente distinto. Pero también es un evento que ilustra, es un ejemplo que ilustra la segunda venida. ¿Cuál es la característica de este evento? Que hay dos y uno es tomado y el otro es dejado. ¿Sí? Ahora, le hago una pregunta. ¿Quién es el bueno y quién es el malo? No dicen, ¿cierto? Hemos escuchado en muchas interpretaciones que el malo es el que se quedó y el bueno fue tomado y no sé qué. Pero mire el texto no dice eso. No dice eso. Uno fue tomado y el otro es dejado. Es más, no dice que el que fue dejado lo dejaron por flojo. Es que estaban ambos en el campo. Las dos señoras estaban en el molino. No estaban en el molino. No. Usted era, es que una estaba moliendo más rápido que la otra. Entonces, ese no. Porque no eran esos molinos. No. Eran los molinos de donde una iba aquí, la otra iba del otro lado del palo y iban dando vueltas así. Entonces seguramente una llegó y dice, ay, ¿qué se hizo la otra? ¿Cierto? Pero no dice que porque la una era buena, porque la otra era mala, note que, es más, casi siempre que escuchamos interpretaciones de este texto, nos dicen que el bueno fue el que fue tomado, fue llevado. Pero si uno mira el ejemplo de Noé, ¿quiénes fueron los que fueron llevados? Los malos fueron llevados por el diluvio, ¿cierto? Entonces no, sáquese de la cabeza eso. Aquí el asunto no es porque se llevaron el bueno y dejaron al malo. Es más, aquí no hay distinción moral entre el que se quedó y el que fue llevado. No. Ahora, ambos son ilustraciones de la segunda venida. Y aunque tienen algunas cosas en común, por ejemplo, habla del carácter repentino en ambos casos, ¿sí? El diluvio llegó y nadie lo esperaba, aunque había sido predicado previamente y todo, pero nadie lo esperaba, hasta que el arca se cerró. Aquí uno es tomado y el otro dejado. O sea, el carácter repentino en ambos casos, pero en el primer caso, todos lo vieron. El diluvio todos lo vieron. De la segunda venida será un evento que todos van a ver. Pero uno ve en este evento, este segundo ejemplo, que parece ser más bien como una experiencia personal. Es más, no se habla del que fue dejado. Porque si dijera el que fue dejado a fuego eterno y no sé qué, no.
O sea, parece que la señora le tocó hacer más fuerza para terminar de dar la vuelta al molino, ¿cierto? Pero se quedó ahí. El otro siguió en el campo trabajando solo porque no dice nada. O sea, no dice nada. Simplemente que uno fue llevado, fue tomado. Entonces, aquí hay un énfasis en una experiencia como personal. Y incluso no dice nada, como muchas interpretaciones del texto dicen, no dice nada de que él se llenó, el que se quedó se llenó de angustia y salió corriendo y que se hicieron y esto. Eso es parte del imaginario cinematográfico del pueblo evangélico, pero no es propiamente, no está en el texto. Ahora, en medio de esos dos ejemplos, llevamos dos ejemplos, el Señor hace una afirmación categórica. ¿Sí? Versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Enfatiza que la hora no lo saben, pero ahora añade ¿qué? ¿Qué debemos hacer nosotros? Velar. Velar. O sea, ya nos dijo que la hora, que el día y la hora nadie lo sabe. Nos dio un par de ejemplos que nos tienen así como, ¿no? Que tienen diferencias muy marcadas entre ellos, pero que también tienen cosas muy similares. Pero enfatiza, ojo, como usted no sabe cuándo va a ser, ¿qué debe mantenerse? Velando, velando. Luego viene un tercer ejemplo. Y en este tercer ejemplo, verso 44, pero sabed esto, que si el padre de familia supiere a qué horas el ladrón habría de venir, ¿qué haría? Velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, ¿qué? ¿Vosotros qué? Está preparados. Entonces, el otro ejemplo es el del padre de familia, que pues está pendiente que no le roben nada en la casa, pero pues no sabe cuándo es que hay que estar pendientes. Entonces Dios le dice, no, pues esté pendiente siempre. Pero es muy interesante porque dice, o sea, velar, o sea, que el padre de familia esté despierto toda la noche. Entonces aquí hace una aclaración. Velar no es mantener todo el tiempo los ojos mirando al cielo a ver cuándo es que viene. No, velar es estar ¿qué? Preparados. Preparados. O sea, el padre de familia debe estar preparado, debe tener su casa, qué sé yo, cercada, protegida, debe estar preparado, debe revisar que no le minen la casa. No, que no le hagan un hueco en el techo, era la idea, ¿no? Que no, bueno, después hablamos de eso, para que entienda un poquito más la figura, pero la idea aquí es esa, escuche, repito, enfatiza otra vez el carácter repentino, pero ahora dice, ese evento, yo no sé cuándo va a ocurrir, yo no sé, pero a mí me corresponde ¿qué? Velar, velar. ¿Y cómo es que debo velar? ¿Cómo? Estando preparado, estando preparado. Ese es el punto. O sea, como usted no sabe cuándo va a venir el ladrón, pues esté preparado. Entonces, en este tercer ejemplo, el Señor ya se dirige más a nosotros, ¿no? Recuerden, los dos primeros ejemplos, casi que en forma absoluta habló de lo que va a pasar cuando Él venga. Pero en esto dice lo que tenemos que hacer nosotros mientras eso ocurre. ¿Qué tenemos que hacer? Estar velando, estar velando. Y velar es estar ¿qué? Preparados. Y para ampliar esto, desarrollar esto, viene la parábola de cierre. Versículo 45. Ojo con esto, por favor. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga lo halle haciendo así. Ese siervo fiel y prudente, ¿por qué es fiel y prudente? ¿Por qué? Mira el texto, ¿sí? ¿Por qué es un siervo fiel y prudente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por allá lo dijeron, ¿por qué? Bueno, el siervo del Señor lo puso sobre su casa. O sea, el siervo es el que está sobre. Pero, ¿por qué lo califica como fiel y prudente?
Porque cuando regresó, lo encontró haciendo ¿qué? Lo que le dijo que hiciera. Lo que le dijo que hiciera. Entonces, ojo, conectemos, ¿cierto? ¿Qué hago yo? No sé cuándo venga el Señor. ¿Qué me toca hacer a mí? Velar. ¿Cómo es que me mantengo velando? Estando preparado. ¿Y cómo es que me preparo? Haciendo lo que el Señor dijo que hiciera. Punto. Punto. ¿Qué nos debe encontrar el Señor haciendo cuando Él venga por segunda vez? Pues lo que Él dijo que hiciéramos. Lo que Él dijo que hiciéramos. O sea, que viviéramos la vida de Cristo, que manifestáramos al Cristo que nos habita. Que, bueno, de esto vamos a hablar el próximo domingo. ¿Cómo es que me preparo y cómo enseño a las nuevas generaciones a hacerlo? ¿Cierto? Pero, como un adelanto de esto, Él dice, ese siervo fiel y prudente es fiel y prudente porque cuando yo vuelva, Él va a estar haciendo lo que yo le pedí que hiciera. Punto. Seguimos. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Habla del sentido de recompensa que vendrá después de la segunda venida, ¿cierto? Pero aquí viene la clave, ojo. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que él no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Recuerde, ya dijimos, el siervo fiel y prudente, ¿quién es? El que se mantiene haciendo lo que el Señor le dijo. Punto. Ahora, el siervo malo, ¿quién es? Por favor, mire el texto otra vez. ¿Quién es el siervo malo? Exacto, exacto. Note que bien interesante, porque uno lee el texto y a priori uno dice, el que golpea a sus consiervos, que come, que se emborracha, que no sé qué. No, 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 escuche. Esa es una consecuencia de lo malo que es. Él es malo y como tal se comporta. Pero ¿qué es lo que la escritura, cómo es que la escritura lo define como malo? ¿Por qué es malo? Porque él se dice a sí mismo que ¿qué? Que el Señor tarda. Escuche, el siervo malo sabe que el Señor viene, pero cree que tarda. ¿Le suena? ¿Le suena? ¿Qué es lo que le pasa a la iglesia hoy? Vuelvo y repito, la iglesia hoy no tiene problemas con la doctrina de la segunda venida, no tiene problemas. La iglesia cree que el Señor viene por segunda vez. Lo que la iglesia está convencida es que eso a nosotros no nos va a tocar. ¿Sí? Así como se equivocaron los del primer siglo y los de ahí para adelante, pues, no, escúcheme. Yo no creo que se equivocaron. Yo creo que los que nos equivocamos somos nosotros. Y lo interesante aquí es que el uno está haciendo lo que el Señor le mandó, pero el malo, el que golpea, el que vive disipadamente, el asunto es que tiene en su corazón una consigna: mi Señor tarda en volver. Y otra vez, infortunadamente, yo creo que esta es una consigna que está enquistada en el corazón de la iglesia de hoy. Sí, Cristo viene, pero mi Señor tarda en volver, tarda en volver. Y es muy interesante porque escuche esto. El primer ejemplo fue un suceso del Antiguo Testamento. El segundo y el tercero son situaciones genéricas, unas señoras en un molino, unos señores en el campo, un padre de familia y todo lo demás. Pero aquí este ejemplo habla de una relación de señor-siervo. O sea, aquí sí hay una relación. ¿Quiénes son los siervos del Señor hoy? Nosotros, la iglesia. O sea, ojo,
Esta es una palabra para nosotros. La iglesia ha asumido un estilo de vida completamente divorciado de lo que Dios quiere. Porque aunque cree que el Señor viene por segunda vez, tiene en su corazón la misma convicción del siervo malo. El Señor tarda en venir. Y ojo, el siervo malo sí cree que el Señor vendrá, pero tarda. ¿Y cuál fue el fin de ese siervo malo? ¿Sí? Ojo, por eso te decía que esta verdad tiene que ser asumida con entendimiento por nosotros y que se la podamos dar a las nuevas generaciones. Cristo viene pronto. Y escúcheme, porque quiero volver a la pregunta con la que iniciamos. Yo no creo que los escritores del Nuevo Testamento entendieron mal. Yo estoy convencido que hay algo que nosotros no hemos entendido sobre esto de la segunda venida. Y quiero que notes una relación y progresión entre los ejemplos que el Señor pone. Escucha. El primero de ellos fue el diluvio, ¿no? Y el diluvio habla de la venida del Señor, que será una venida donde habrá separación, donde habrá juicio, ¿sí? Donde todo ojo lo verá, tal como ocurrió en el diluvio. Todo el mundo se dio cuenta y pues la separación fue inminente, nadie más pudo entrar al arca. O sea, ahí los que quedaron por fuera, a perdición, ¿cierto? El segundo ejemplo nos indica que este es un evento sobre todo de encuentro. El Señor vendrá, ¿cierto? Y habrán dos y uno será tomado. Y sigue recalcando su naturaleza repentina. Pero aquí el énfasis no es la separación entre buenos y malos, porque ya dijimos, no es que el que fue tomado porque era bueno y el otro era malo. No. Aquí el énfasis, ¿cuál es? El encuentro. Uno se encontró con el Señor. Y la naturaleza del evento que se destaca no es el reconocimiento de todos, sino la vivencia individual. ¿Sí? En el ejemplo del diluvio, todos se dieron cuenta. En el ejemplo del campo y del molino, no. ¿Quién se dio cuenta? El que lo vivió. Porque el otro, ay, se fue, ¿qué pasó? No, el que lo vivió, el que fue tomado, digámoslo así. Ahora, luego puntualiza lo absurdo que es especular de la hora, ya que el verdadero desafío es velar. El padre de familia no sabe cuándo se le va a meter el ladrón, pero esté preparado, o sea, manténgase velando, protegido, cercado todo, preparado. Esa es la dinámica. Y aquí el énfasis es que no sabemos cuándo será. Mantengámonos preparados, punto. Y termina diciendo que prepararnos es hacer lo que Él nos mandó a hacer. ¿Sí? Lo que Él nos mandó a hacer. O sea, que Cristo crezca en nosotros, que seamos la manifestación del Cristo que nos habita y que estemos no mirando al cielo a ver dónde, sino con los pies en el suelo, pendientes de manifestar la vida de Cristo, dando testimonio, porque en cualquier momento el Señor vendrá. Pero el siervo malo, escúchame esto. El siervo es malo no por lo que hace, sino por lo que cree. Porque sí, él golpea a sus consiervos y todo lo demás, pero ya les decía, eso es consecuencia. Él es malo por lo que cree. ¿Y qué cree? Que el Señor se tarda en volver. Por favor, note eso. Por eso a lo largo de toda esta serie hemos enfatizado enseñar estas verdades, pero enseñarlas bien. Yo les decía, no basta con enseñarle a los chicos la historia de Cristo, de la vida de Jesús, de los milagros de Jesús. Enséñeles que Cristo es su vida.
O sea, hay que enseñar la verdad bien, porque es esa verdad la que los va a hacer libres. Amén. Y aquí, repito, el siervo malo no es por lo que hace, el siervo malo es por lo que cree. Él cree que el Señor se demora, ¿cierto? Y lo que hace es consecuencia de lo que cree. Como el Señor se demora, pues vivo como, al final yo arreglo el asunto, yo preparo la casa porque el Señor viene y me va a tomar a cuentas, ¿no? Pero aquí viene la piedra en la rueda, escuche. Observe por favor el verso 34. El Señor Jesucristo les está contestando a sus discípulos la pregunta que le hicieron. ¿Qué señal habrá de tu venida y del final del tiempo? Y les dice, no se pongan a fijarse en señales, pero el Señor vendrá, no sé qué y todo esto. Y verso 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora entiende por qué esa generación vivió todo el tiempo a la expectativa del inminente regreso del Señor. Porque es que el Señor se los dijo. Entonces aquí surgen otras preguntas que podrían ser más peligrosas si no las tomamos como, porque uno dice, entonces fue el Señor el que se los dijo y eran mentiras, porque esa generación pasó y la otra 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 y no ha venido todavía. Pero ojo, de cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, ¿cómo entendemos esta expresión? Y sería muy fácil si estuviera antes del versículo 29. Porque recuerde qué es lo que el Señor dice después del versículo 29. Pues les dije que se aprendieran esa cifra. ¿Qué es lo que dice después del 29? ¿De qué habla después del 29? De la segunda venida. Ahí es donde describe cómo va a ser. Entonces, si esto lo dijera antes del 29, uno dijera, él está diciendo del engaño, de los falsos profetas, de los falsos cristos, no sé qué. Sí, todo esto pasará, todas las generaciones van a vivir las señales, ya todas están cumplidas y todo lo demás. Pero no, esto lo dice en el 34. O sea, cuando dice que esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca, todo esto incluye ¿qué? La segunda venida. La segunda venida. Yo te voy a decir algo en esta mañana. No pasará esta generación hasta que todo esto ocurra. Esta generación va a vivir la segunda venida. Trate de dejar de ser siervo malo por un momentico. Solo por un momentico. Porque usted tiene ahí enquistado en su corazón, el Señor tarda en venir. Ahora, la clave está aquí. ¿Cómo entendemos esa expresión? Y yo les cuento algo. Yo he leído muchas interpretaciones de esa expresión a diferentes autores. He escuchado a muchos predicadores hablar de esta expresión y no he quedado convencido. Y no porque sienta que no tienen argumentos para convencerme o deben convencerme a mí, no, sino porque no he encontrado una explicación de este texto que se dé dentro de este contexto. Dentro de este contexto. ¿Sí? Entonces dicen, no, es que el Señor aquí no se refería a esas generaciones, Él se refería a las generaciones allá cuando dice que no sé qué, que una generación constituye no sé cuántos tiempos. Y no, o sea, y
yo acudo a la primera regla de interpretación que existe. Y la primera regla de interpretación es que mi primer acercamiento al texto debe ser en su naturaleza literal. Ya después yo miro la clase de literatura, no sé qué, pero debe ser en su naturaleza literal. Y si el texto está diciendo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, es porque eso fue lo que el Señor dijo. ¿Sí? Entonces, yo siempre he escuchado a muchas personas tratando de explicar lo que el Señor quiso decir, pero nunca me han hablado de lo que el Señor dijo. Y esto fue lo que el Señor dijo. Esto fue lo que el Señor dijo. Ahora, escuche. ¿Qué es lo que el Señor nos muestra en los ejemplos? Porque aquí está la clave. Por eso nos detuvimos allá a mirar los ejemplos. ¿Qué es lo que el Señor nos muestra en los ejemplos? Que la segunda venida es un gran evento donde Él irrumpirá en los cielos y todo ojo le verá. Y entonces hará separación. Y entonces el trigo será puesto a un lado y la cizaña al otro lado. Y entonces se manifestará el juicio y todo lo demás. Ese momento, ese evento, todo el mundo lo verá. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Yo pensé que iba a decirme, sí, no sabemos, ¿cierto? Pero la segunda venida también es el momento en que el Señor vendrá a nosotros. Y no pasará esta generación hasta que esto acontezca. Escúcheme. Y usted dirá, pero pastor, eso suena como muy reforzado. Eso le voy a probar que no. Este tipo de forma de presentar la revelación es frecuente en la Escritura. Hay un evento que va a manifestarse en un tiempo no determinado, pero eso es un evento que cada generación vive en su tiempo. Te pongo un ejemplo. El anticristo. El anticristo es un personaje que se va a manifestar en el final de los tiempos. Y es un personaje porque la Escritura habla de algunas caracterizaciones del personaje como tal y qué hará en el final de los tiempos. Pero yo les pregunto, ¿solo tendremos un anticristo en el final de los tiempos? Hemos tenido anticristos a lo largo de toda la historia. Cada generación ha vivido esa situación. Cada nación ha vivido nosotros lo vemos en la Escritura, vemos a Faraón persiguiendo a los recién nacidos para tratar de detener la simiente liberadora de la nación. Vimos, por ejemplo, a Amán en el libro de Esther, tratando de exterminar al pueblo judío para acabar con la simiente mesiánica. Vimos a Herodes, Mateo, tratando de quitarle la vida a todos los nacidos menores de 2 años. O sea, tenemos a lo largo de la historia, tenemos hoy aquí en medio de nosotros, en medio de la política nacional, expresiones de anticristos, persecuciones abiertas a la iglesia. O sea, tenemos la manifestación del anticristo, pero el evento donde el personaje se manifieste se dará en algún momento, ¿cierto? A eso me refiero. La segunda venida como evento va a ocurrir. Todo ojo le verá. Pero quiero decirle algo. Usted va a experimentar la segunda venida, porque algún día usted será tomado, mientras que muchos otros serán dejados. Yo recordaba esta semana pasada que fue un domingo, hace 7 años. Mi padre fue tomado. Y fue tomado. Sin duda alguna el Señor vino a su encuentro porque era de lo único que él hablaba hasta que tuvo posibilidad de hablar. Que estaba esperando el llamado de su Señor.
Y así como lo que el Señor ilustra, uno será tomado y el otro será dejado. Y escucha, de pronto tú dices, sí, pero nota, aquí no hay el asunto, o sea, cuando el uno del campo es tomado, el otro sigue ahí. Los demás hemos seguido, él fue tomado. Y de pronto se dirá, pero, vea, hay dos claras ilustraciones de esto en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Hay dos personajes que podríamos decir que vivieron la segunda venida sin pasar por la primera, sin experimentar la primera. Porque la segunda venida es el momento en el que seamos tomados por el Señor para corporalmente disfrutar eternamente con Él. Eso es lo que va a ocurrir después de la segunda venida. Pero hay dos personajes en el Antiguo Testamento que se saltaron ahí directamente. ¿Recuerda cuáles? Enoc y Elías. ¿Y cómo fue la experiencia de ambos? No sé, usted recuerda la historia, ¿no? El primero de ellos, Enoc, en una experiencia completamente personal, en un cultivo de una comunión íntima con el Señor, todo el tiempo velando, todo el tiempo preparado. Lo único que la Escritura dice de Enoc es que caminaba con Dios, en una comunión permanente con el Señor, total, absoluta, de deleite con el Señor. Y un día el Señor dijo, para yo venir todos los días a que caminemos juntos, mejor venga y me lo llevo y seguimos caminando. Y se lo llevó. Escuche, fue tomado. Pero el otro personaje es Elías. Y ahora hay dos personajes en el monte. Hay dos en el monte. Y de pronto carros como de fuego los separan. Y el uno es tomado y el otro es dejado. Y nota, ese no fue dejado por malo. No. Dios se llevó a Elías. Y Eliseo siguió haciendo lo que tenía que hacer, lo que el Señor le mandó a hacer, ocupado como siervo fiel. ¿Lo entiende ahora? ¿Entiende por qué el Señor les dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca? Yo no sé si seremos la generación que vea a los cielos iluminarse y al Hijo del Hombre aparecer en medio de las nubes. Ojalá, sería muy emocionante. Pero si no, algún día Él aparecerá en la individualidad de nuestra comunión y seremos tomados para ir a disfrutar una eternidad con Él, y vendrá por nosotros por segunda vez. ¿Ves? Cristo viene pronto. Y por favor, no lo tomes como fatalista lo que te voy a decir, pero puede que venga por ti cuando salgas de este salón, o cuando te sientes esta tarde en tu casa a descansar, porque el carácter repentino está en el evento que todos verán y está en la experiencia individual que todos disfrutaremos. Pero no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Yo quiero lanzarte un desafío. Necesitamos alentarnos con estas palabras. Necesitamos cambiar esa convicción de siervo malo que hay en nosotros. Porque seamos sinceros, todos creemos que el Señor viene. Pero como el siervo malo, decimos, pero eso se demora. No, tenemos que arrancar esa convicción y vamos a ayudarnos unos a otros, por lo menos desde esta casa. Vamos a hacerlo desde aquí. Vamos, nota, recuerda que te dije, ¿cómo era que se saludaba la iglesia primitiva, que se alentaba? Maranata. Se encontraban y decían, Cristo viene pronto.
¿Cómo se saluda a la iglesia hoy? Dios lo bendiga. Nosotros perdimos la expectativa del pronto encuentro y nos centramos en la bendición de lo que queremos. Y esta es la iglesia que vive la agenda de la bendición y que dejó que se enfriara el amor del pronto encuentro con el Señor. Saquemos esa expresión de nuestro saludo. No va a ser fácil. Créame, llevamos años de tradición evangélica saludándonos así. Y no es pecado si al final usted se saluda así o esto, pero vamos a poco a poco, hasta que logremos entre nosotros alentarnos permanentemente, que al encontrarme con mi hermano a través del saludo, mi hermano me recuerde la convicción que debe gobernar mi corazón. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Amén. Maranata. Cristo viene pronto. Ven, Señor Jesús. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por ayudarnos, Señor, por desafiarnos a rescatar en medio de nosotros una de las grandes demandas del Evangelio. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y viviremos cada uno de nosotros ese pronto encuentro con el Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gloria al Señor.